Qué alegría poder celebrar en comunidad, reunidos en torno al altar, la Eucaristía, en familia, la gran familia de la Rábida, que con los adelantos tecnológicos de alguna manera y gracias a la pandemia, vamos a decir algo positivo de la pandemia, podemos encontrarnos y llegar a muchos hogares. Hay gente por ahí que está enferma o no se siente bien o está lejos o no se anima a venir, ¿no? Presencialmente, a través de las redes, ¿no? Particularmente a todos nos gusta disfrutar en comunidad. De hecho, la misa, y Jesús lo hizo así en la última cena, ¿no? Compartió con los más íntimos, con los más cercanos, ese pan, ese vino que se transforma en su cuerpo y su sangre. Eso tiene un gusto especial, ¿no? De intimidad con Jesús, que no se puede reemplazar con nada, ¿no? Pero bueno, de a poco seguimos caminando en el medio de esta pandemia, aprendiendo a peregrinar, ¿no es cierto? Y a saltear obstáculos, vamos a veces en zigzag, a veces más derechitos, a veces de costado. Lo importante es que nos acompañe siempre el Espíritu Santo, que hagamos la voluntad de Dios, que nos dejemos guiar y conducir por el Espíritu de Dios, que hoy el texto del Evangelio justamente da cuenta y lo menciona. En el centro del Evangelio Jesús termina diciendo que sus palabras son espíritu y vida. Espíritu y vida. Y hace referencia al cuerpo, no de forma negativa, como diciendo al cuerpo no hay que cuidarlo porque es un don de Dios que hemos recibido, por supuesto que también, pero claro, al lado de ese espíritu y de esa vida, esa realidad espiritual de la cual nos habla Jesús, y bueno, allí es donde hay que apostar, ahí es donde nuestros corazones tienen que estar siempre fijos, buscando lo espiritual, pero sin olvidarnos que somos seres, ¿no es cierto?, que estamos aquí en la tierra, con los pies bien puestos en la tierra, pero mirando a la promesa que Cristo nos ha hecho. ¿Y esto por qué ocurre? Porque Jesús viene haciendo un discurso largo y al final va viendo cómo algunos se quieren ir, no quieren ya estar con Él, se escandalizan, su lenguaje le parece difícil, duro, pero en realidad el Señor, frente a los doctores de la ley, a los fariseos, aquellos que respetaban tantas prescripciones, más que respetaban, imponían a los demás no sé cuántos preceptos que había que cumplir, Jesús era más sencillo con sus instrucciones. Eso sí, pide todo, que le entregues tu corazón, que le entregues tu vida, que lo ames con todas las fuerzas y dones que has recibido. No importa tanto cumplir todos estos 613 preceptos judíos y tan... No, amar a Dios y amar al prójimo. El Evangelio de hace muy poquitos días nos recuerda esta gran verdad. Jesús en eso sabe y conoce nuestras debilidades, nuestras fragilidades, sabe que solos no podemos, necesitamos siempre de la gracia de Dios. Y hoy el Evangelio da cuenta de esto, cuando el Espíritu es el que da vida. Las palabras de Cristo son vida. Si nos vamos a buscar esa vida a otro lado, va a ser una vida con minúsculas. Van a ser baratijas, unos pobres sustitutos que no nos van a permitir disfrutar, ser felices, alegrarnos en esta vida y hacer el bien. Al principio, por ahí esos sustitutos, estos falsos dioses que da cuenta la primera lectura de hoy, te pueden alegrar un poquito el corazón, pero son truchos, enseguida se acaba, no tiene sabor, no tiene gusto, es algo así nomás. En cambio, lo que Dios presenta es algo para siempre, es eterno. Y nuestros corazones son buscadores de eternidad. Siempre estamos buscando aquello que no se acaba, que no se agota. Y en esta tierra eso no existe, salvo en la Eucaristía, salvo en la presencia real de Jesús, en su cuerpo, en su sangre, en nuestros hermanos, en los pobres. Ahí se ha querido esconder, en los que sufren, en los que están enfermos. Cuando la comunidad se reúne en nombre de Cristo, Él está presente. Ahí también está Jesús. Acá también está Jesús. Y por eso les decía, qué lindo poder celebrar en familia la Eucaristía en torno al altar y disfrutar de su presencia. Porque el Señor quiere que gocemos, que disfrutemos, que seamos felices, más allá de las dificultades, los problemas.
A veces nos olvidamos de esto y volvemos a lo que dicen los fariseos, los escribas, los doctores de la ley. Creemos que hay que cumplir no sé cuántos preceptos para ser felices. Y eso, ¿saben qué? Nos hace más esclavos de la ley. La verdadera ley de Cristo, que es el Espíritu Santo, ¿no es cierto?, lo que busca marcar en nuestros corazones es esa libertad que no se compra ni se vende. Pero esa libertad, cuidado, porque es una libertad especial que te da gran margen para seguirlo a Jesús, pero también para que te pierdas. El Señor no quiere gente obligada que agache la cabeza y diga amén, así nomás. No, quiere gente libre, que no hace falta agachar la cabeza, sino que lo mire y que le responda amén, pero con el corazón, con transparencia. ¿Quién puede hacer esto? Aquel que en la vida se ha dado cuenta, ha tomado conciencia de que lo importante es el Señor y que solo en Él hay vida. Por eso la liturgia de hoy nos invita a hacer un pequeño examen de conciencia y mirar cómo está nuestra vida, cómo estamos viviendo, dónde hemos puesto nuestra esperanza. El Espíritu Santo es aquel que puede auxiliarnos y darnos la clave de interpretación para todo esto. ¿Me dejo conducir por el Espíritu de Dios o simplemente me refugio en los preceptos, en las leyes? Y bueno, yo cumplí. No alcanza con cumplir, hay que amar. Y aquel que nos puede permitir amar en serio es el Espíritu de Dios, que cambia nuestras existencias, nuestras vidas, nos muestra un nuevo panorama, es decir, nos regala esa fe necesaria para agradar a Dios. Fíjense que en un solo renglón Jesús acá lo dice, o mejor dicho lo dice el texto, pero hay entre ustedes algunos que no creen. ¿Cuántas veces nos pasa esto, que el mal espíritu nos tienta? Y esa pregunta que se produce hoy en el Evangelio a veces también puede ser la nuestra. Qué duro es el lenguaje de Jesús. Me esforcé tanto y al final, y por ahí nos dan ganas en nuestra propia vocación, cada uno lo podrá decir, ay, ¿para qué voy a seguir haciendo esto, viviendo de esta manera? Si mirá los paganos, viven más tranquilos, viven mejor, no tienen problema, y entonces vienen las palabras de Jesús. Ustedes también se quieren ir, quieren abandonar la barca porque está entrando un poco de agua. Ahí viene la fe. La fe es la que nos permite ver más lejos y frente a estas tentaciones, frente a estas preguntas, que muchas veces son válidas, son instantes, pasa como un pensamiento flotando por la mente, no hay que darle poder a esos pensamientos, pero sí presentarles la fe que hemos recibido en el bautismo, en la confirmación, el Espíritu Santo que nos anima siempre a más frente a los desafíos de cada día. Pedro responde enseguida, se apura, siempre va rapidito y dice, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna, solo en vos se encuentra la vida plena y en abundancia. El Señor nos ha regalado la libertad para que nosotros podamos decir que sí. Pero como somos seres en el tiempo, nuestro sí no perdura mucho. Y cada mañana cuando nos levantamos tenemos que volver a decir que sí al Señor o que no, haciendo uso de la libertad. Cada noche cuando nos acostamos, nuevamente, otra vez, Señor, pasó esto. Quiero decirte que sí, pero solo no puedo. Me pasa esto, me pasa lo otro. Tengo tal debilidad, tal fragilidad. No entiendo esto. ¿Cómo puede ser que...? Y no entiendo todo, pero sin embargo creo. Uso la fe que recibí. Y la fe ve más lejos. Aunque uno no entienda todo, enseguida se da cuenta que tiene que seguir caminando y que no estamos solos, que Dios nos ha prometido que camina con nosotros, que su Espíritu Santo nos anima a su iglesia. Por eso en este día le pedimos al Señor, a través del Espíritu Santo, su Espíritu Santo, que transforme nuestros corazones, que los haga cada vez más dóciles para poder escuchar la voz de Dios, para poder vivir de acuerdo a su palabra, pero no como esclavos, sino como hijos de Dios, disfrutando lo que nos regala, lo que acontece. Y ese Espíritu Santo se hace presente siempre en nuestros interlocutores, quizás en las situaciones más raras, donde uno dice, yo acá al Señor no lo encontraría, estos no eran mis planes, estos no son mis proyectos, estos no son mis sueños. Pero Dios siempre te sorprende,
Dios irrumpe en tu vida y te marca y te muestra algo nuevo. Ese olfato para poder descubrir al Espíritu de Dios es el que tenemos que desarrollar, que tenemos que disfrutar también, porque esos son los momentos que después uno quiere atesorar en lo profundo del corazón. Me encontré con Dios acá y sin embargo por ahí no lo pude disfrutar, duró poquito. Bueno, los invito hoy entonces, todo esto es más espiritual, ¿no es cierto?, a desarrollar ese olfato, a vivir de esta manera con la ayuda de Dios. Que así sea.